Mami, mami, cuando yo sea grande, yo quiero ser doctora. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Estaba dando tiempo a ver si entran algunas más, porque hoy vamos a trabajar con Excel, así trabajando con Excel. Tenemos unos temas importantes. ¿Cómo va todo, chicos? Todo va, vamos a decir que bien dentro de lo que cabe en mi caso. Aquí estamos. Maestra, para hacerle una comunicación. ¿Sí? Inicialmente usted sabe que había estado muy al día y activa con las actividades, pero en estos últimos meses se me han presentado algunas situaciones que otras. Ajá. Entonces no he podido cumplir, no he podido cumplir, por lo que le pido disculpa y me comprometo a, pon- a poner más urgencia, entre otras cosas, para poder cumplir. Deben Entonces, ponerse al día sí ya, porque si se les juntan todos esos módulos, después va a ser un inconveniente para ustedes eh, aprobar. inicialmente yo de hecho hacía todos los lunes, o sea, todos los lunes o martes era cuando usted inmediatamente publicaba. A veces Eh, pero esta última se me fue muy complicado. La última que publicó ahora, el último módulo de Eh, ahora, es la única que se me ha complicado por algunas situaciones, pero eh, dentro de lo que cabe, ha estado ahí el día más o menos. Vamos a decir, la única con la que he tenido inconveniente fue con esta última y lo del examen que le había dicho. Pero de igual manera, gracias, profe, y ponerme al día con esta. Así es. Pues nada, vamos a comenzar.
Para. Yo pensaba que había menos conectados y veo que hay 12. Al principio habían como 4 nada más. Veo que han ingresado otros. Vamos a iniciar formalmente teniendo unas palabras de oración para que Dios dirija este encuentro. Amante Dios, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por un día más de vida. Bendice, Señor, a cada participante y ayuda a que esta clase pueda ser productiva para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Vamos a comenzar con nuestro encuentro de hoy. Vamos a repasar las reglas. Si un voluntario desea, por favor, leer las reglas que establecimos al principio, lo puede hacer. ¿Se ven bien ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ah, Alguna de las voy a comenzar a leer yo misma, maestra. Carolina. ok. ¿Se pueden ver bien ahí? La Vialet, Le pregunto que si se pueden ver bien las reglas. sí. Ok, déjame ver. Maestra, Ajá. si acaso a mí se me cae la conexión, es que aquí la luz está que va y que viene. Ay, espero que nos deje trabajar hoy la luz. Sí, porque yo no pude entrar en la otra videoconferencia, la luz no me dejó tampoco. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo para que usted pueda tomar el hilo. Bien. Puede leer. Ok. Algunas de las reglas que pusimos en este curso fue la puntualidad y a caso de que no pueda entrar puntual, avisarle a la maestra, levantar la mano para pedir la palabra, bajar la mano una vez haya usado su turno, tener los micrófonos apagados mientras no esté participando y encender la cámara cuando les corresponda hablar. Gracias. Bien, esas son las reglas que establecimos. Vamos a leer el objetivo general del módulo. Otra participante, por favor, que lea el objetivo. ¿Me escuchan? Carlos Pion. No se escucha, Carlos. Tiene el micrófono. ¿Me escucha, maestra? Buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Objetivo general del módulo. Al finalizar el módulo, las personas participantes estarán en capacidad de manejar hojas de cálculo, manipulando datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas para automatizar tareas, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Muchas gracias. Vamos. Gracias, Bien. maestra. Uno de los objetivos de aprendizaje que establecimos también o que tenemos propuestos es que usted pueda elaborar una hoja de cálculo utilizando los diferentes tipos de fórmulas para aplicar funciones estadísticas. Nosotros vimos en los encuentros pasados, ¿verdad?, el concepto de Excel, vimos algunas formas de iniciar Excel, ¿verdad? Vía menú y también vía acceso directo. Hablamos también de la pantalla inicial de Excel, o sea, lo que nosotros podemos ver cuando entramos, que son las barras de herramientas de acceso rápido, la barra de título, la barra de fórmulas que nos va a permitir digitar las fórmulas que vamos a utilizar,
la barra de etiquetas, o sea, la barra que contiene las hojas con las cuales nosotros vamos a trabajar, y las barras de desplazamiento. También nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Los diferentes menús, el menú archivo, algunas funciones como nuevo, abrir, guardar, deshacer, rehacer. También vimos, ¿verdad? La diferencia entre una fila y una columna, qué es una celda. Vamos a ver, ¿alguien me podría decir qué es una celda? ¿Podría describirme qué es una celda? Vamos a ver, una voluntaria o voluntario. ¿Qué es una celda? Bien, dijimos la semana pasada que una celda es la intersección entre Carlos. Carlos desea hablar. Muy buenas noches, yo le iba a decir, maestro, disculpe, era que estaba en la cocina, pero Ah, ya con todo eso, Castillo. continúe. Dije Sí. peón y es Castillo. Sí, le escucho, Carlos. Eh, las celdas son las intersecciones que se encuentran de entre las filas y las columnas, maestro. Muy bien. O sea, cuando se da la intersección entre una fila y una columna, se forma, ¿verdad? Una celda. Vamos a decirlo en términos llanos, son los cuadritos que podemos ver, ¿verdad? En el entorno de Excel. Cada cuadrito, ustedes pueden ver, es una celda. Cada celda está nombrada por la columna en que se encuentra y la fila. O sea, que con el número, el nombre de la columna, que generalmente las columnas están, vamos a decir, nombradas por letras y las filas por números. Entonces, cuando tenemos la columna y la fila, ya sabemos la dirección de la celda que vamos a utilizar. Por ejemplo, si usted está en la columna A, pero en la fila 1, esa celda se va a llamar ¿cómo? Vamos a ver. ¿Quién me dice? A1. Robert, exacto. A1. ¿Por qué? Porque estamos en la columna A y la fila 1. Hay un cuadrito que nos describe, ¿verdad? El nombre o la dirección de esa celda. Entonces, si nosotros queremos ir a una celda determinada, nosotros debemos escribir el nombre, ¿verdad? La dirección de la celda. La escribimos en la caja de texto y pulsamos la tecla Enter. Esa es la forma de buscar. Entonces, nosotros podemos movernos en el libro, ¿verdad? Eh, utilizando, ¿verdad? Las hojas. Si queremos ir a la hoja 1, hacemos clic donde dice hoja 1. Podemos también cambiar el nombre a las hojas. Entonces, en la pantalla podemos observar que en ese libro hay 3 hojas activas. Y para movernos entre ellas, basta con hacer clic en la hoja que queremos visualizar. Entonces, también podemos utilizar estas combinaciones de teclas que podemos ver en pantalla para ir a la hoja siguiente y la hoja anterior, usando control más las teclas que están acá. Entonces, recuerden que para introducir datos y validarlos, nosotros escribimos los datos y presionamos la tecla Enter para validarlos. Para modificar datos, nosotros vamos a la celda donde deseamos modificar el dato y introducimos el nuevo dato o modificamos el dato a modificar y pulsamos la tecla Enter. Recuerden que hay varios tipos de datos que nosotros podemos introducir a Excel. Podemos introducir valores y fórmulas. Nosotros trabajamos en la semana pasada con diferentes fórmulas. Hablamos también de cómo borrar, ¿verdad? Celdas, borrar formato, borrar el contenido de una celda, utilizando la opción borrar celdas. Entonces, esto se encuentra en el menú inicio
y este es el icono que representa esa opción. Entonces aquí podemos borrar todos los formatos, borrar contenido, borrar comentarios, entre otras opciones. También hablamos de que podemos ordenar datos. Hoy vamos a ver cómo ordenar y filtrar y ordenar datos de forma ascendente y descendente. Bien. También nosotros vimos la semana pasada cómo buscar datos y reemplazarlos por otros. Eso lo vimos. Y las funciones. Empezamos a hablar de la función sí, vimos su argumento, también vimos la función suma, la autosuma, que nos permite sumar automáticamente valores, vimos la función min, max. Hoy vamos a seguir trabajando con otras. También vimos la función promedio, que nos permite sacar el promedio de un conjunto de valores. Y vimos también los formatos de celdas, cómo dar formato a las celdas para poder modificar, ¿verdad?, la apariencia de los datos. Hoy vamos a ver otros temas. Específicamente vamos a hablar del formato condicional, que es una funcionalidad del Excel que nos va a permitir cambiar automáticamente la apariencia de una celda según los criterios que nosotros mismos vamos a establecer. Esto puede incluir cambios en el color de fondo, estilos de texto y hasta inserción de iconos, dependiendo si el contenido de la celda cumple con condiciones específicas. Por ejemplo, podemos hacer que las celdas con valores por encima de un promedio se coloren automáticamente de verde, facilitando la identificación visual de datos importantes o anónimos. Hay unos beneficios de usar el formato condicional, como son mejorar la legibilidad de nuestros datos, permitiéndonos identificar tendencias, anomalías o puntos críticos de manera rápida. También automatizar procesos de revisión visual de grandes conjuntos de datos, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Y también potencia nuestra capacidad de presentar información de manera más efectiva, tanto para análisis personales como para reportes dirigidos a terceros. Entonces, otro tema que nos queda pendiente es el uso de los gráficos. Un gráfico no es más que la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo y facilita su interpretación. En esta unidad vamos a ver cómo nosotros podemos crear gráficos a partir de unos datos introducidos en una hoja de cálculo. La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación de datos. A menudo un gráfico nos dice mucho más que una serie de datos, porque cuando vemos ahí datos escritos, ¿verdad?, números, letras, a veces tiende a confundir, pero con los gráficos es más sencillo nosotros poder visualizar un conjunto de datos. Entonces, cuando se crea un gráfico en Excel, podemos optar por crearlo como gráfico incrustado, ¿verdad? O sea, insertar el gráfico en una hoja normal, como cualquier otro objeto, o como hoja de gráfico. Crear el gráfico en una hoja exclusiva para el gráfico. En las hojas de gráfico no existen celdas ni ningún otro tipo de objeto. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos crear un gráfico. Para nosotros insertar un gráfico tenemos varias opciones, pero siempre utilizaremos la sección gráficos que se encuentra en la pestaña Insertar. Para insertar un gráfico vamos a utilizar la sección gráfico que se encuentra, ¿verdad? Como les dije anteriormente, la pestaña Insertar, van a aparecer estos tipos de gráficos que están en forma de columna, lineal, circular, barra, área, dispersión y otros. Es recomendable que usted tenga seleccionado el rango de celdas que usted quiere, ¿verdad?, que participen en el gráfico. De esta forma usted va a poder generarlo automáticamente. En caso contrario, el gráfico se va a mostrar en blanco o no se va a crear debido a un tipo de error en los datos que se solicitan. Como pueden ustedes ver, hay diversos tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar. Robert. Profe, y si en dado caso ya luego de que uno tiene la hoja predeterminada y todo, uno quiere agregarle más gráficos, ¿se puede modificar? ¿Agregar más gráficos a una hoja? Claro que sí, claro. Usted en una hoja puede hacer varios gráficos. Recuerden que Excel tiene filas y columnas. Ahorita les voy a decir el número, pero no lo tengo en la mente, pero hay 1 millón y pico de filas y 255 columnas, me parece, que es el número correcto, en las cuales usted puede trabajar. O sea, claro que sí, puede insertar varios
tipos de gráfico. Inclusive cuando usted tiene un gráfico hecho, usted puede también modificar algún dato que tenga que modificar del gráfico ya creado. O sea que eso sí se puede. Por ejemplo, aquí vemos un gráfico de las ventas del mes. Vemos que están representadas por colores, ¿verdad? Cada venta tiene un color y vemos cómo va subiendo los meses de enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre. Y vemos cómo va aumentando las ventas. Entonces, yo quisiera que levantando la mano me digan si creen que es necesario repasar la parte del formato de celda o si podemos seguir con otros temas o desean que repasemos un poquito de esa parte. Formato de celdas, lo que tiene que ver al formato de, por ejemplo, yo tener una fracción, un decimal y cómo darle formato de fracción, cómo darle formato a una fecha, hora, a una cantidad, poner los símbolos que se necesitan para una cantidad, separador de miles, puntos decimales. Vamos a ver cómo vamos ahí. ¿Creen que es necesario que toquemos ese tema nuevamente? Carlos. Sí, maestra, yo considero que aunque sea de forma breve, podría darnos un poquito de luz en esos aspectos, aunque sea unos minutitos. Ya. Digo, desde mi punto de vista. Si usted que está en la clase lo dice, si usted que viene a la clase lo dice, ese era de los que no han entrado, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver. Puntualizar que ya las grabaciones de las clases, yo las subí el fin de semana, no sé si pudieron verlas. Sería interesante que ustedes vean esas grabaciones porque ahí hay mucho material que les puede servir para repasar lo que hemos visto. Pero nada, vamos a verlo brevemente, como dice Carlos. Vamos a compartir pantalla y vamos a trabajar un poquito de formato de celdas. Recuerden que en Excel nosotros podemos darle formato, varios tipos de formato a las celdas. Y que la pestaña inicio es que podemos trabajar estas opciones. Aquí hay varias opciones que podemos manejar aquí en la pestaña inicio, como general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, porcentaje, fracción. Y aquí también vimos científica, texto y más formatos de número. O sea que podemos entrar por aquí. Y también lo podemos hacer por acá. Vamos a la opción formato, formato de celdas. Y aquí podemos acceder a los diferentes formatos que nos tiene disponible Excel. Por ejemplo, si yo necesito yo tengo, por ejemplo, un número en decimal y lo quiero compartir, lo quiero convertir en fracción, yo puedo hacerlo aquí en Excel. ¿Cómo lo hago? Subrayo mi rango de celdas y voy acá a formato de celdas y busco la opción fracción. Y aquí ven que hay diferentes tipos de formato, hasta un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. Vamos a utilizar este, que es el primero. Y aquí vemos que tenemos 0.5, 0.3, 0.15 y 0.2. Al aplicar el formato, vemos que esos formatos se convirtieron en fracciones. O sea, cuando tengamos esa necesidad de trabajar con fracciones, usted va a escribir los números en decimales y puede luego aplicar el formato de fracción. Si nosotros deseamos, por ejemplo, aplicar formato de moneda a alguna cantidad, seleccionamos, ¿verdad? Las cantidades es importante que las
le dé formato, la centralice, la ponga bonita. Entonces vamos a formato de celdas, y aquí en moneda nosotros podemos tener acceso a estas opciones. Posiciones decimales. Este número 2 que vemos acá, que está seleccionado, es para que cuando yo escriba una cantidad me aparezcan los 2 puntos decimales. O sea, que si yo escribo un 100 y yo aplico formato de moneda, me aparezcan los 2 puntos decimales al final. Que si yo escribo un 200, me aparece el número decimal. Y esta parte aquí de símbolo es para el símbolo de pesos. O sea, que si yo escribo una cantidad, usted pueda, ¿verdad? Poder formato de moneda acá. Entonces vimos que aquí tenemos aplicado el formato deseado de moneda. Entonces, aquí vamos a ver la opción número. En la opción número, nosotros podemos trabajar, como su nombre lo dice, con números. Si tenemos, por ejemplo, estos números, usted acá en la opción formato, el menú formato, vamos a formato de celdas, la opción número, y aquí también podemos trabajar con separadores decimales y posiciones decimales. O sea que esta opción me permite no usar también, si yo deseo no usar separador de miles ni deseo posiciones decimales, pues simplemente se trabajarían como números normales. Si deseo aplicar el formato, aparte de que lo puedo hacer por este menú, también lo puedo hacer acá, en el menú, en esta opción. Entonces aquí aplicamos el formato y vemos cómo ahí se aplicó el formato de número. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que aquí yo puedo acceder a estas opciones más fácil, ¿verdad? Porque aquí me presenta cómo quedaría el número usando separador de miles y usando posiciones decimales. Entonces vemos ahí el cambio, cómo quedó. También otra de las opciones que nosotros podemos usar, que no la vimos en la clase pasada, es la alineación. O sea, que si yo quiero, por ejemplo, alinear un texto para que no quede así horizontal, sino que tenga algún movimiento visual, ¿verdad? Que usted cuando usted lo vea, vea que está movido, alineado. Entonces usted va aquí, alineación. Y aquí, en este reloj, usted puede mover esa aguja y mover el texto eh, hacia donde quiera, ¿verdad? Que se alinee el texto. Otra forma es, ahí mismo en alineación, pero usted acá le va a aumentar los grados, ahí, o acá lo disminuye. O sea que aquí con estas flechitas, usted puede aumentar o disminuir la alineación de la palabra que quiera o el número que quiera alinear, porque también puede ser número. Entonces acá nosotros podemos ponerlo centrado, ¿verdad? O podemos ponerlo en la parte superior, inferior, derecha o izquierda. O sea que nos da varias opciones para que aquí dentro de la celda su texto quede alineado. También otra cosa es que usted puede ajustar un texto para que se ajuste al tamaño que tiene la celda. Vamos a hacer un ejemplo. Ya hicimos este. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Yo tengo escrito aquí un texto, ¿verdad? Y yo quiero que ese texto se ajuste al tamaño que yo dispongo de mi celda. Entonces yo voy aquí, formato de celdas. Perdón, vamos acá otra vez, formato de celdas. Y aquí yo puedo ajustar el texto o reducir hasta ajustar. Mira, aquí yo puedo reducir el texto hasta que se ajuste a mi celda. ¿Vieron el cambio? O sea, yo tenía esto, ¿verdad? Y cuando fui aquí, formato de celdas, yo pude
reducir hasta ajustar. O sea, Excel automáticamente me redujo ese texto a un tamaño que sea, que pueda caber acá en esa celda. Entonces ahí vemos cómo quedó. Entonces esto también, fíjense que ahí, mientras yo voy reduciendo la celda, las letras se van poniendo más pequeñas. Porque como tengo menos espacio, ella va ajustando el texto a las celdas. Si yo no tuviera esa opción activada, vamos a suponer que yo tenga esto desactivado, ¿verdad? No lo tenga activado, reducir hasta ajustar. Cuando yo haga esto, Excel no va a reducir el texto. ¿Se notó la diferencia? ¿Se entendió esa parte? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hasta ahora todo bien, maestra, todo claro. Bien, entonces, aquí también nosotros podemos trabajar con la orientación del texto. Fíjense que yo aquí, aparte de que lo puedo hacer vía menú formato, si yo escribo un número también acá y lo quiero alinear, también lo puedo hacer con esta opción que se llama ángulo ascendente. También hay otra opción, ángulo descendente. Vemos cómo cambiaría la alineación del texto, ¿verdad? También yo puedo poner un texto vertical, así. Vamos a hacer una prueba con esto. Yo puedo tener un texto vertical así. Y puedo girar el texto hacia arriba, así. O sea que hay varias opciones que me permite esa opción que se llama orientación. Me permite girar el texto como yo necesite usarlo. ¿Sí? Le escucho. Entonces vimos esta opción, alineación, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros tenemos un título, por ejemplo, yo tengo acá este título y yo quiero centralizarlo respecto a esto. Como yo termino aquí de escribir mi texto en la celda G, yo puedo seleccionar hasta acá, ir a inicio y darle a combinar y centrar para que ese texto que dice funciones de Excel me quede en el centro. Se recuerde que debo tomar como referencia la última celda donde yo tengo algo escrito. Entonces voy acá y escojo la opción combinar y centrar. Y fíjense que ahí me va a poner el texto en el medio de las columnas que yo estoy usando. Si fuese necesario hacerlo hasta acá, porque yo tengo escrito algo hasta aquí, pues nada, selecciono hasta donde yo deseo y le doy a combinar y centrar. Y fíjense que ahí su texto se ve bien centralizado respecto a la hoja, ¿verdad? Entonces, vimos, ¿verdad? Vimos número. Vamos a trabajar ahora con moneda y contabilidad, con contabilidad, que no la vi. Contabilidad. Si deseamos trabajar ese tipo de formato, vamos a escribir unas cantidades acá. Seleccionamos, vamos a formato de celdas y vamos a moneda. Y ahí podemos escoger, ¿verdad? El símbolo que vamos a utilizar, las posiciones decimales y todo lo demás. Entonces le damos a aceptar y vemos cómo queda ya ahí
el formato de contabilidad. Recuerden que ese símbolo, si usted va a usar otro tipo de pesos, recuerden que aquí se puede cambiar. Por ejemplo, si es en dólares, usted puede buscar aquí el tipo de moneda que necesite. ¿Vieron algo levantada? Puede hacer la pregunta o comentario. Maestra, disculpe la interrupción, pero yo creo, no sé si fue un equivoco de usted o algo, pero cuando usted seleccionó el tipo de formato, yo entendí que usted iba a utilizar el formato de contabilidad, pero usted usó el de moneda. Vamos a ver, formato de celdas, contabilidad. Sí, fue un error mío. Entonces acá, como les acabo de decir, podemos utilizar los diferentes tipos de signos de pesos, ¿verdad? Buscamos el país, acá escogemos, según el país va a ser la moneda. Entonces ahí pueden escoger el tipo de moneda que deseen. Por ejemplo, Español República Dominicana tiene ese símbolo. Y hay otras opciones acá, Estados Unidos, usa el mismo. Bien. Hay otras opciones como la hora. Hora. Vamos a ver el formato de hora. Por ejemplo, yo escribo la 1:30. Yo voy a escribir ahí sin formato, lo voy a escribir y vamos a darle el formato deseado. Vamos a seleccionar, vamos a formato de celdas y vamos a escoger hora. Fíjense que aquí me pone el tipo, ¿verdad?, de formato que yo desee aplicar para que yo escoja si es hora 24 horas o un formato normal. Entonces vamos a darle a aceptar después de escoger el formato que yo quiero y aquí vemos cómo yo puedo aplicar, ¿verdad?, el formato. Aquí si yo quiero ya le cambio ahí nada más la hora, pongo la 1, pero ya tiene el formato aplicado. Aquí yo puedo cambiar y la fecha por igual. Yo puedo escoger, vamos a poner varias fechas ahí. Yo puedo escoger en el menú formato de celdas, fecha, puedo escoger una fecha con día, mes y año, una fecha larga con el día, mes y año en letras, o día, mes y año en números. Ese es el cambio. Ahí lo puse en letras. Si quiero volverlo a poner como estaba, pues vuelvo al formato de celdas y escojo el formato que mejor se adapte a mi necesidad. ¿Preguntas de esta parte? Todo Claro, con el realizado, formato de celda, todo nice. perdón. Que todo bien hasta ahora, todo bien claro. Bien. Entonces vamos acá. También recuerden que aquí están otras opciones. Por ejemplo, el tipo de letra lo pueden cambiar, el estilo y el tamaño. También podemos usar bordes. O sea, usted puede aquí trabajar con los bordes que desee. Puede aplicar el borde y el color que desea su texto. Les recomiendo que primero seleccionen el color que van a usar y luego el borde. Es lo correcto. Podemos poner un borde exterior, interior y un exterior. Vamos a escoger uno que sea más vistoso para que se vea y le damos a aceptar. Ahí quedó así porque tenemos varios formatos. Ahorita trabajamos. Entonces, si quiero solamente ponerle el contorno, pues solamente le pongo el contorno. Bien. Entonces, si yo quiero alinear todo esto igual, formamos formato de celda, alineación, y le pongo ahí
un número de los grados o con esa flechita, como le dije ahorita, lo pueden hacer para que todo esté igual. Si lo quiero poner normal, como estaba, vamos otra vez y ponemos la flechita donde va o ponemos esto en 0 acá, 0 grados y aceptar. Bien. Entonces ahí sí podemos ver cómo quedan los bordes. Recuerden que para trabajar los bordes podemos también hacerlo por acá. Seleccionamos, aquí podemos quitarle el borde, aquí podemos ponerle todos los bordes interiores y aquí el borde exterior. Acá hay otras opciones como borde inferior, o sea, quitar y poner el borde inferior. Se lo puede quitar, ponerlo sin borde, por ejemplo. Y aquí ponerle, por ejemplo, el borde superior y el inferior. Y quedaría así, nada más con un borde superior e inferior. Pero les recomiendo que exploren esas opciones para que puedan practicar. Bien. Nosotros vimos la función sí la semana pasada. ¿Cuántos entendieron la función sí? Vamos a ver. ¿Entendieron la función sí? Claro, con ese tema. Entendimos, sí, pero den un repasito ahí breve. Porque incluso yo en mi trabajo practiqué mucho. Ah, qué bien. Pero yo en uno me perdí, tuve que buscar la información por otro lado porque se me había pasado, pero si usted no da una retroalimentación sería muy factible. Muy bien. Carolina tiene la mano levantada. Dígame. A eso mismo, maestra, que nos dé una pincelada porque yo en la clase pasada no pude conectarme porque no tenía luz. Excelente. Vamos con la función sí. Yo quería avanzar un poco más. Si no podemos terminar todo hoy, ustedes se atreverían a tomar otra hora para poder introducir el otro módulo, porque es que Excel es amplio. Entonces, cuando pasa eso, que no les da tiempo a repasar y yo tengo que volver para atrás, entonces nos atrasamos y van quedando atrás otros temas que no me gustaría que se vayan sin ellos, pero ya depende de ustedes, porque siempre me gusta como dar un poquito más para que no se vayan tan crudos. Carlos tiene el mano levantado. Sí, maestra. Bueno, yo considero que es factible si usted desea, eh, porque Excel, maestra, uno se va haciendo experto, pero es con puro trabajo, porque es un programa completo y amplio. Pero sí, yo estoy de acuerdo de que se pueda seguir un poquito más. Bueno, de acuerdo. Entonces sería, el jueves yo tengo libre ese día, podría ser el jueves a las 7, de 7 a 7 y media, 7 a 8, para yo introducir el otro módulo y poder, 7 a 8 puede ser, poder completar algún tema que quede pendiente de Excel. Entonces, vamos a continuar con la función sí. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes son los estudiantes de un curso. Vamos a ver. Carolina. Mi imagen está por aquí. Tenemos a Carlos, los dos Carlos, que tengo a Carlos Castillo y Carlos Pío. Y ellos me aprendí sus nombres. Carolina, Mercedes y Carolina. Hay dos Carolinas también. Tengo una Carolina Mercedes y Sí, la otra, Carolina Vialet. El Vialet se me olvida, Carolina, pero sé que hay dos Carolina. Entonces tengo a Darlenis. Darlenis, bienvenida. Eh, eh, tengo a Erinson, que está en el trabajo, me escribió, pero está por ahí. Y a Henry. Lisbeth está por acá también. Vamos a hacer un ejemplo con ustedes. María. Bien, entonces con esa completaría.
Vamos a suponer que ustedes estén cursando varios módulos de un curso, por ejemplo, el módulo 1, que fue formación. Vamos a hacer un ejemplo práctico con este mismo curso. En el módulo 1, que fue formación humana, usted le fue bien y sacó 100, sacaron 100 y 90, como suele pasar. 85, 90 y 100. En ese módulo todo el mundo casi pasa bien. Bien, porque estamos empezando y tenemos muchos deseos de avanzar. Pero en el segundo módulo empezamos a bajar. 5, 70, 80. Y aquí seleccionamos, ¿verdad? Vamos a avanzar. Vamos a trabajar con 7 módulos, igual que este curso. Si yo quiero que esto siga aumentando, o sea, que aquí me aparezca módulo 4, módulo 5, 6 y 7, ¿quién me puede decir qué yo debo hacer para que automáticamente yo arrastre esta celda? ¿Qué yo debo hacer para que me aparezca aquí, por ejemplo, módulo 4, módulo 5, módulo 6 y módulo 7, sin yo tener que escribirlo? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Podrían decirme? ¿Me escuchan? Sí, maestra, lo escuchamos. El detalle está que verdaderamente este tipo de aprendizaje hay que practicarlo todos los Ya. días para poder llevar más o menos. Ok, Yo tengo vamos a como una explicar. noción, pero no la puedo explicar, porque yo sé que lo hicimos la última, o sea, una de las últimas veces que yo estuve participando, yo sé que lo hicimos, pero no sé cómo Pero usted sabe que explicarlo. lo hicimos, no se acuerda, ¿verdad? Dígame. Usted sabe que lo hicimos, pero no se acuerda. Exacto, yo sé que tiene que ver con una combinación de la anterior, la celda anterior con la siguiente, como para cuando uno arrastre se haga, pero no, de verdad. No, no es tan difícil. Robert, vamos a ver si Robert se acuerda. No, yo no me acuerdo porque en realidad en esa práctica yo no participé, pero yo creo que es copiando, se puede copiándola y se puede con una fórmula, con la misma fórmula que usted utilizó para ponerlo arriba, solamente hay que escribir la fórmula en cada una de las filas que uno quiere, No, creo. no, no. Facilísimo. Arrastrar hacia la derecha. Dijimos que queremos hasta el 7, módulo 4, 5, 6 y 7. Solamente con arrastrar, vamos a repetir, solamente con posicionarnos en la parte inferior y derecha de la celda, nos posicionamos ahí en esa cruz, en ese puntito que tiene ahí, ponemos el mouse y arrastramos a la derecha. Eso es todo. Lo que hablamos en la semana pasada del incremento es una formulita que yo les hablé cuando vamos a trabajar con números, que lo vamos a repasar ahora para los que no estuvieron. Esa formulita yo le llamo así porque esa es cuando nosotros vamos por ejemplo, escribir varios nombres y enumerarlos o enumerar cualquier otra cosa. Hay una mano levantada, dígame. ¿Alguien levantó la mano? Sí, maestra, que en la semana antepasada lo estaban haciendo como con números, pero horizontal, no vertical. Vertical, no horizontal. Exacto. Pero igual a ese también se puede así. Pero fíjese que eso es con algo que yo escribí. Ahí tenemos módulo 7, 8, 9. Esta formulita que yo les di es para cuando usted tiene un grupo, por ejemplo, de nombres y quiere
que ese número se vaya incrementando de uno en uno, yo les dije que se pone la celda anterior, el signo de igual, celda anterior más 1. O sea, que aquí usted va a ir, va a escribir igual, va a hacer clic en la celda anterior o va a escribir la dirección de la celda anterior. Vamos a ver, ¿cuál es la celda anterior a esta, donde está Robert? La celda anterior a donde está Robert, ¿cuál es? La L7, L7 más. L7, exactamente. Entonces se pone L7 más 1 y Enter. Ahí ya yo tengo mi fórmula. Igual yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a darle control Z. Yo puedo escribir el signo de igual, hacer clic en la celda anterior, que es lo mismo para tomar la dirección, y escribir más 1. Y ya ahí tengo mi fórmula hecha para que cuando yo haga clic aquí ¿verdad? Y yo quiero que los siguientes números se sigan numerando normal, la arrastro hacia abajo y fíjense cómo ahí ya va eh, aumentando de uno en uno. Esa fórmula lo que hace es que incrementa de uno en uno. Y si yo quiero incrementar de dos en dos, vamos a ver qué pasa. Miren qué pasa, se incrementó de 2 en 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. Fíjense cómo va incrementando con el número que yo le ponga ahí. O sea que igual puede ser un 3, un 5, pero vamos a ponerle un 1 porque es lo que queremos acá. Si yo escribo un 1 acá y arrastro, miren qué pasa. ¿Qué pasa? Se repite el 1, ¿verdad? O sea que aquí en ese caso yo tengo que escribir una fórmula que me vaya incrementando de uno en uno. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, palabras así como módulo 7, módulo 8, sí podemos arrastrar y el Excel automáticamente me va a seguir la secuencia que iba. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok. Vamos a seguir. Vamos a suponer que... Ujú. Perdió la energía porque se fue, entonces ahora regresó. La parte de arriba donde está módulo 1, módulo 2, solamente nada más hay que escribir, por ejemplo, poner un ejemplo y luego arrastrarlo y de forma automática se van. Casi no le escuché, pero creo que le entendí. Mira, vamos a borrar todo. Yo borré todo ahí. Yo escribí módulo 1 ahí, ¿verdad? SUNY. Entonces, si yo quiero que eso se repita y se incremente, ¿verdad? O sea, que yo ponga aquí módulo 2, 3, 4. Yo simplemente tengo que posicionarme en la parte inferior y arrastrar hacia la derecha. Y ya, no tengo que hacer más nada. Okay. Pero cuando yo tengo un grupo de números, fíjese que ahí, vamos a hacerlo de nuevo. No, yo entendí esa Yo parte, escribí simplemente que esa parte, la primera parte, me había sacado la energía eléctrica, entonces ya yo entendí. Fíjense que ahí lo que va a hacer es que va a repetir el 1. Entonces, para incrementarlo, yo tengo que hacer esa formulita que yo le he llamado así, fórmula del incremento, porque me incrementa la celda anterior más el número que yo ponga ahí. Como yo quiero que se incremente de uno en uno, o sea, que me vaya sumando el valor de la celda anterior más 1, entonces yo digo igual, celda anterior más 1. ¿Cuál es el valor de aquí? ¿Cuál es el valor de la celda L7? ¿Cuál era? ¿Dónde está Carlos? Ese es el de L7, tiene un 1. Ahora, el valor que tiene ahí, ¿cómo dice ahí? El número, ¿cuál es? 1. 1. Entonces, celda anterior, si yo digo igual, celda anterior 1, ¿verdad? La celda anterior es 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Por eso es que le da 2 aquí. Entonces, aquí yo digo celda anterior más 1, L8. ¿Qué valor tiene L8? Ese. 2. 2 2. más 1 da 3. Por eso es que ahí le da 3. Por eso es que aquí le va a dar 4, porque el valor de L9, ¿cuál es? 3. 3 más 1, por eso le da 4. Entonces, para que se entienda bien, claro, que es
el valor de la celda anterior más 1 me va a dar ese resultado. Entonces, vamos a seguir con los módulos, que quiero explicarle otra cosa aquí. Vamos a suponer que en módulo 4 le fue mal a alguno, a otro le fue bien, pero en el módulo 5 vamos a copiar esos mismos valores para no perder mucho tiempo. Este módulo yo lo tuve que hacer como 10 veces, profe. ¿Cuál? Ese. ¿El Porque 4? los cálculos no me daban. El 5. Ah, el Excel. Sí. Ah, porque tiene unas formulitas ahí que deben aplicar. Y Entonces, veía los vamos. videos y volvía y veía los videos hasta que por fin creo que quedó bien. Ok. Lo que, Entonces, lo que pasa nosotros vimos una función la semana pasada que nos permite calcular el promedio de un estudiante. ¿Alguien recuerda cuál es esa fórmula? ¿Cuál es la fórmula que nos permite calcular el promedio? No era oh, forma de maestra, consistía ¿Eh? en signo de igual y luego como se le sumaba todas estas celdas y luego se da el promedio, algo así. Era. Carlos Castillo. primero poníamos el signo de igual, luego escribíamos la palabra pro, que ahí inmediatamente iba a salir ahí, Promedio. promedio, exactamente, es esa de ahí. Y luego, Luego entonces seleccionábamos la primera celda, que sería N7, ¿verdad? Entonces colocábamos 2 puntos, porque si usted me corrigió que si poníamos punto y coma era I, pero como vamos a seleccionar todo, entonces ponemos 2 puntos y luego ponemos entonces la celda, la T, déjeme ver, que de aquí no veo bien, la T7, si mal no exactamente ahí mismo. Ahí o sea cerrábamos que el también usted paréntesis. puede escribirla o hacer clic encima de la celda. Ya usted sabe qué es esa. Hace clic y Efectivamente. toma ahí ok, y aquí le dio 88.57. Arrastro hacia abajo para repetir la fórmula y no tener que escribirla uno a uno. Y ya yo tengo mis promedios. Esos puntos decimales usted los puede quitar acá. Y yo puedo quitar puntos decimales. Y fíjense que cuando yo llego aquí, 88.57, y yo reduzco, sigo reduciendo, vamos a ver qué pasa. Reduje hasta ahí. Miren, aquí me va a redondear 88.6. Y si vuelvo y quito ese punto decimal, fíjense que ahí me da el promedio total. O sea, yo reduje hasta lo último, ¿verdad? No, redondeé hasta lo último. Miren, fui quitando hasta que quedó ahí, 88.6. Como después del 5, de punto 5 se aumenta en 1, ahí ya, cuando yo le quite eso, va a aparecer a 89, porque teníamos 88.6. Redondeado da 89. O sea que ese sería el promedio de esos estudiantes. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Bien, pues continuamos. Entonces vamos a hacer una fórmula. Vamos a ver si alguien es capaz de recordar cómo se hace. Yo necesito una fórmula que me calcule cuáles estudiantes van a ser promovidos y cuáles no, sabiendo que el promedio debe ser igual o mayor a 70 puntos. Esa es la característica que debe tener esa fórmula, con los conocimientos que ya han adquirido. ¿Alguien podría hacer esta, la función sí, para calcular cuáles estudiantes
van a aprobar y cuáles no. Entonces, para los que aprueben, yo quiero que imprima un letrero que diga, usted aprobó. O usted está reprobado. Yo quiero que eso diga acá, el estatus del estudiante. Vamos a ver, ¿alguien lo puede hacer? Maestra, yo lo hice como le dije, yo lo estoy haciendo en mi trabajo practicándolo, pero yo no me acuerdo Ah. el nombre de la fórmula, pero yo creo que era, Vamos a ver es si- inusual. Yo nomás sé que Ajá. decía así, pero no recuerdo el nombre anterior a ese. Vamos a ver si Eh, Suni se acuerda que levantó la mano. Suni. Consistía Suni. en poner el signo de igual y luego se pone si Ajá. se abre el paréntesis, entonces se pone a un número mayor que, por ejemplo, sería 69, porque te había dicho. Recuerden que hay Porque si una se prueba pone, lógica. Tenemos que usar la prueba lógica. ¿Qué cantidad debe ser mayor o igual a 70 para que el estudiante pueda ser aprobado o reprobado, Suni? usted ha dicho que se debería poner 69, porque si se pone el 70 específicamente, lo va a poner como que una persona que se saque 70 se considera como reprobada. De acuerdo. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Ahí después que pongo la función sí. Vamos a ver. La prueba lógica, ¿cuál sería la pregunta? Recuerden que la prueba lógica es la pregunta o el problema que estamos resolviendo. En este caso, el promedio, la prueba lógica debe ser que el promedio debe ser igual o mayor a 70. Entonces yo quiero poner esto aquí traducido. ¿Cómo yo lo escribo ahí como prueba lógica? Vamos a ver. Sí, usted tiene la idea, pero debe concretarla. Tiene la idea ahí, casi, casi. Yo estoy tratando de volver a recordar. No sería como te digo, si la calificación, porque estamos hablando de calificación, o ¿De el cuál calificación promedio, estamos poniendo ahí? De el promedio. Entonces, ¿cuál es promedio. la celda de promedio? Si el ¿Cuál es la celda donde promedio, está el primer promedio? la Ok, la dirección de la celda donde está el la V7, la V está acá en el estatus del la estudiante. O sea que aquí yo, la U7, maestra. sí, yo la estoy poniendo a 7. pensar a usted. Sí, ok. Entonces, Bastante. ¿cuál es la prueba lógica? Que debe que Mayor decir a la U7 69. que ¿Eh? Debe ser mayor a a 69. 69. Ujú. Este, está en mayúscula. Ok. Me está escribiendo eso porque está. Ok. Si U7 mayor a 69, entonces según la sintaxis, aquí vemos que va un punto y coma, ¿verdad? Voy a Ajá. seguir la sintaxis que me ahí. Ahí le va diciendo a ustedes lo que deben hacer. Si ustedes se fijan, Excel le dice que ahí va un punto y coma, entonces vamos a buscar el punto y coma. A ver. Ok, punto y coma. Entonces, valor si verdadero. ¿Cuál es el resultado? El primer resultado que yo deseo que me imprima ahí. O sea, que será aprobado. Usted, Aprobado. Será aprobado. Usted está aprobado, ¿no? Ajá. usted aprobó, ¿verdad? Usted aprobó. Ujú. Puede poner Punto punto y coma. y lo contrario, El si esa falso. opción no se da, entonces que me ejecute otra. Sería usted
Ujú. Reprobé. Está reprobado. Usted, ¿qué falta ahora? ¿Qué falta? Cierro paréntesis y enter. Y ya ahí. Fíjese que ahí me puso que usted aprobó. Y hay uno que está reprobado. Fíjense que ahí me imprimió. O sea, que ahí vemos que la fórmula funcionó, porque ahí se cumple. Ahora bien, vamos a complicar la cosita un chingo. Si yo necesito que esa fórmula diga lo siguiente. eh, vamos a dejarlo ahí, está bien. Vamos a dejarlo ahí. Como todavía no hemos, vamos a dejarlo así, está bien. Vamos a entonces ahora a trabajar con otro ejemplo de la función sí. Vamos a ver otro ejemplo. A ver si ustedes sí lo pueden hacer este. Vamos a ver si ustedes solos lo pueden hacer. Miren, tenemos acá un grupo de personas, ¿verdad? Y vamos a determinar cuáles son mayores de edad o no. Entonces, en la prueba lógica deben usar 17 años porque como la edad es 18, ¿verdad? Para que cumpla la mayoría, si usted pone 18 no lo va a incluir, no va a incluir el mismo 18. Entonces vamos a hacer esta. Con estos mismos nombres, puede ser con los mismos nombres. Entonces vamos a poner edad y condición. Vamos a tomar esos mismos nombres para no perder mucho tiempo. Y vamos a ponerlo por aquí. Edad, condición. Vamos a ver. Vamos a suponer que este tenga 17, 16. Un momentito. Control. Ok. Vamos a ver quién podría hacer esta. Vamos a establecer con la función sí una condición que determine cuáles son mayor de edad y cuáles no. ¿Quién podría hacer esta? Carlos. O maestra, yo empezaría con el signo de igual. Desde que llegaron a ese hospital, lo movieron con su cargador. El micrófono ahí, vamos a ver. Igual, Ajá, sí. Entonces pondríamos, déjame ver. Sí, 10 MB. ¿Cómo era? Sí, lo primero 18. es paréntesis. ¿Bien? Lo El primero signo, es paréntesis. ajá, Puede abrir. decir. Sí, sí, sí. Entonces ahí ponemos 18. Déjame ver cómo es. Sí. 18. Espérese, espérese. Usted no me dijo la.
Para determinar cuál es menor y cuál es mayor. Sí, pero no podemos poner un número ahí. 18 no es. Entonces ahí pondríamos la prueba lógica, que sería, ¿cómo le pondríamos la prueba lógica? La dirección Mayor o de menor. la primera edad. ¿Cuál es la dirección de la primera edad? Tenemos AE6. A6. Exactamente. Entonces, Maestro, no sé si siga es que... diciéndome, vamos a ver. Ajá. Entonces pondríamos eh, punto y coma. No. La prueba lógica es la pregunta. Me perdí. Ahí usted va a poner, Ajá. la prueba lógica del problema es que la persona sea mayor o igual a 17 años. Debe ser mayor o igual a 17 años, que en caso que sea verdadero, que ponga usted es mayor de edad o mayor de edad, y en caso que sea falso, menor de edad. Entonces Entonces sería pondríamos, igual a 6, ¿qué más? La prueba entonces lógica, ¿qué pondríamos sería? ahí, dijimos que era, wow, se me olvidó. Ok, A es 6 mayor que 17. 17. ¿Qué más? Entonces ahí pondríamos punto y coma y pondríamos Exacto. ahí, entonces pondríamos ahí, usted mayor, o primero va así, usted mayor. Mayor de edad. Entonces, Ajá. ok. Recuerden que para poner el comentario va en qué, entre comillas sencillas. Entre comillas, sí. Poner por aquí mayor De edad. Cerramos la comilla, punto y coma nuevamente. Abrimos la comilla. Déjame ver, un segundito. Un momentito para yo que se me, sin querer le di a enter. Un momento. Ok. A punto y coma. Abrimos la comilla Y nuevamente. ponemos otra vez menor. Menor de edad. Cerramos la comilla. Espero que ya haga esa niña. Entonces, esas formulitas que yo Bueno, les voy dando, ustedes deberían anotarlas o ir practicándolas, viendo el video, para que puedan retener el aprendizaje. Miren, ahí ponemos, aquí tenemos 18, ¿verdad? Mayor de edad. Aquí es de 17, menor de 16, menor de edad. O sea que cuando pasa de 17 va a ser aquí. Entonces miren lo que es lo bonito que es Excel. Porque si yo pongo aquí un 10, me va a cambiar acá el resultado. Igual acá, si yo tengo aquí este que es mayor de edad porque tiene 22 años y yo vengo, no, ese tiene 15 años, yo me equivoqué. Entonces aquí cambiaría el resultado. Entonces esa es la utilidad del Excel, que automáticamente usted con un cálculo, con una fórmula, pueda obtener un resultado esperado. Bien, vamos a darle 10 minutos de receso. Cuando regresemos, vamos a hacer un ejemplo con la función si anidada. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer 2 ejemplos con la función si, pero en combinación con otra función. Entonces, en 10 minutos volvemos, ¿de acuerdo? Para hacer esos 2 ejemplos. Y en el próximo encuentro, entonces continuaríamos con lo que falta, que va a ser, ya faltaría el formato condicional, si no nos da tiempo hoy, y los gráficos. Ahí cerraríamos y vamos a introducir el siguiente módulo en el próximo.
todos ustedes podrían conectarse el jueves a las 6, porque si no pueden, eh, tendríamos que evaluar. Levanten la mano los que pueden para yo saber. Jueves a las 7. Maestra, yo no personal no, yo voy a la universidad solamente los jueves, entonces yo estudio de noche Levanten la y a mano los las que 8. pueden para yo saber qué hacer entonces. Un bolón de eso. Mami, ¿tú puedes un bolón de eso? ¿Qué más pueden? Jueves a las 7. 7 a 8 lo haríamos. Ok, ahí tenemos 3. ¿Qué le dio a esto ahora? No, con eso no. Carolina, usted puede el jueves a las 7, un encuentro de Excel. Este jueves, Ah, sí. ok. ¿Perdón? Este jueves, sí. Sí. Carolina Vialet puede también. Erison, puedes. Lisbeth, profe, yo puedes el puedo. jueves a las 7 a 8 para terminar los temas que nos faltan de Excel. Bien, entonces les espero el jueves a las 7. Tomen los 10 minutos de receso para venir y explicarle dos funciones, dos ejemplos más y ahí terminaríamos.
el que habla de la doble vida, casi siempre. Pero déjame ver si el micrófono está bien. Mami se puso así. ¿Qué pasó? ¿Ella terminó la clase? No, yo a mí nunca lo dejé hacer eso. Yo la voy a hacer. Micrófono, bro, el micrófono. Bien, vamos a continuar con un ejemplo de la función y. Voy a compartirles acá un cuadro que ya yo tengo hecho por razones de tiempo, pero vamos a desarrollar el problema.
Bien, aquí tenemos unos alumnos, ¿verdad? Maestra, la pantalla sigue en receso. Ay, disculpe. Ahora sí, se puede ver. Aún puede- no, en receso. No, maestra, no En se ve. receso aún. Déjame ver. Yo tengo que parar. Ahora sí, profe. Se puede ver bien. Ok. Bien, vamos a trabajar ahora con la función i. Esta función nos va a ayudar a comprobar que todas las expresiones lógicas especificadas en cualquier problema que tengamos, especificadas como argumentos, sean verdaderas. Nosotros tenemos aquí un grupo de alumnos a los cuales se les va a dar un diploma si acumulan ciertas notas, ciertos promedios, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer que a los alumnos que tengan vamos a decir que en todos los módulos tenga mayor que 69, que se les va a otorgar un diploma. Entonces, para nosotros ir comprobando las expresiones una por una, poder ir comprobando, por ejemplo, si en formación humana Alexander tiene un promedio mayor de 60, yo puedo escribir igual, vamos a hacerlo por acá, igual, ¿cuál es la celda que contiene el valor, el primer valor, la primera nota de formación humana? ¿Cuál es? C3. C3. Entonces hago clic acá en C3 y ahí yo tengo 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo que poner aquí? Mayor o igual a 69. Debo poner el signo de igual. ¿Para qué? ¿Para qué debo poner el signo de igual también? Vamos a ver qué me dice. Para que me incluya también el valor 70, perdón. Para que me incluya el valor que sea igual, mayor o igual a 70. Entonces, todos los valores que sean mayor o igual a 69 van a tener un diploma. Entonces ahí yo hice la comparación. C3 mayor que 69. Ahí me arrojó verdadero. ¿Por qué? Porque yo tengo un 70. Entonces igual voy a hacer aquí. ¿Cómo haríamos la comparación? Igual con sistema operativo. ¿Cuál sería la comparación? Con D3 C3 mayor o igual o igual a 69. mayor o igual a 69. ¿Por qué no pongo el 70? Vamos a ver. Mayor o igual a 69. Verdadero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ¿cuánto? 75. ¿Qué valor acá? Ahí hay 75. 75. Entonces vamos a comparar aquí, pero de texto. Vamos a comparar aquí. Igual. ¿Cuál es la celda que tiene la primera nota en procesadores de texto? J3. E3. E3. Esta. Sí. E3. Yo escribo aquí E3. Mayor o igual A a 69. 69. Ajá. Entonces ya yo hice, ¿verdad? Mis comparaciones, pero mire, con simplemente yo hacer esto,
Vamos a hacerlo así. O simplemente yo hacer esto, yo también pude haber hecho y ahorrarme escribir esto ahí. Igualmente, yo puedo hacer lo siguiente, seleccionar las tres y arrastrar hacia abajo y me evito tener que hacer todo el cuadro. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? Fíjense, yo hice la primera fórmula, ¿verdad? Hice la primera fórmula para comparar esto. Con simplemente yo arrastrar hacia acá, ya yo estoy haciendo estas comparaciones. O sea, que yo lo puedo hacer si quiero, una a una, pero si no, puedo arrastrar. Igualmente voy a arrastrar estas fórmulas hacia abajo para que peguen igual. Entonces, otra forma podría ser arrastrar una a una. Así me evito tener que hacer. Ahí me Entonces, para evaluar si estas personas llevan diploma o no, yo voy a hacer una fórmula diciendo igual, igual. Un momentito. Aquí yo voy a poner la función y. Voy a abrir un paréntesis y voy a decir C3 mayor que 69, mayor o igual a 69. Punto y coma. ¿Cuál sería la siguiente? Vamos a ver la siguiente comparación. ¿Cuál sería la Sería siguiente nota? Vamos a ver, que la vamos a evaluar. D3. La celda D3 D3. mayor o igual Igual a 79. a 69. Vamos a ver la siguiente. Sería E3. E3 mayor o igual a 69. Cierro paréntesis y enter. Aquí me está poniendo un error. Cuando le ponga ese error, usted tiene que verificar que usted hizo mal. Ahí yo estoy viendo que yo puse 2 puntos en vez de punto y coma. Entonces, esos errorcitos hay que saber identificarlos y corregirlos. Entonces, enter. Y fíjense que ahí me evalúa esas tres condiciones y dio verdadera porque las demás, estas tres son verdaderas. Por lo tanto, me da verdadero. Voy a arrastrar para no tener que hacer esa fórmula en toda la columna. Y fíjense que ahí ya yo tengo la evaluación de esas tres. ¿Por qué aquí me dio falso? Porque al menos una de las condiciones es falsa. Entonces, y recuerden que la función y nos va a ayudar a comparar entre las expresiones lógicas que tengamos, especificadas como argumentos, las cuales deben ser verdaderas. O sea, todas deben ser verdaderas. Si al menos una es falsa, el resultado va a ser falso. Yo pude haberme ahorrado esto aquí y poner, y no tener que hacer esto, y con simplemente aquí hacer una formulita, yo poder hacer este mismo cálculo con la función y, el signo de igual, la función y abro paréntesis, y empiezo a hacer mis comparaciones. Empiezo a hacer las comparaciones. Por ejemplo, C3 mayor o igual a 70. Punto y coma. ¿Cuál sería la siguiente comparación?
El sistema operativo, vamos a ver cómo lo harían. D3. D3 mayor o igual a 70. Punto y coma. Ah, mira, sin querer le di a Enter. No he terminado aún. Vuelvo. Y pongo mi siguiente condición. E3. Punto y coma. Un momentito, para. Ok, entonces E3 mayor o igual a 70. E3 mayor o igual a 70. Ay, sin querer le di. Y fíjense que ahí yo tengo mis evaluaciones. Yo pude haberle puesto 69 para que me incluya, ¿verdad? El 70. Entonces aquí arrastro y fíjense que aquí da igual. Miren, verdadero, verdadero, falso, dio falso. O sea que lo mismo que yo hice aquí, de este lado, me lo pude haber ahorrado con la función I. O sea, aquí pongo diploma. Ahí determinamos si se le va a dar diploma a esas personas. A los que no se le va a dar diploma es porque aquí, miren, aquí tiene un 59 y no cumple el requisito porque debe ser mayor o igual a 70. También aquí ustedes le pueden poner 69 para que le incluya también, para que a los que tienen 70 también les valga el diploma. Entonces, preguntas hasta ahora. ¿Se entendió esa parte? Fuerte y claro. Fíjense que es poner la función I igual, función I, abro paréntesis y hago las comparaciones. C3 mayor que 70, o sea, yo voy a comparar las celdas si es mayor o igual a 70. Acá también en sistema operativo y aquí en procesadores de texto. O sea que con esa formulita usted se podía ahorrar todo esto que hicimos acá. No es necesario hacer esta parte. Lo vamos a borrar y quédese con esto. Con esta formulita usted se ahorra todo el proceso de evaluar una por una esas condiciones. Con esta formulita puede evaluar si cuáles van a recibir diploma. Entonces van a recibir diploma todos esos que tienen en todas las materias mayor a 70. Por ejemplo, esa no tiene diploma porque no sacó una nota igual o mayor o igual a 70. Entonces nos vemos el jueves, chicos, y pasen buenas noches. Ya yo tengo los nombres acá de las personas que estuvieron. Ahorita los tomé. Ah, ok. Pasen buenas noches. Igual, Gracias, maestra. igual. Bendiciones para todos. Bendiciones.